¿Cómo estás, Elliot? Bien, pues cambié un poco el fondo, pero pues es que aquí me da más internet, entonces por eso. Pues estás en pura luz, ¿eh? Está todo blanco. Parece que Sí, está, no sé, el cielo o algo así. Parte especial, ¿no está ahí Morgan Freeman? aquí me acompaña. Este... Oye, entonces, ¿qué leímos para esta semana? Pues esta semana nos tocó El Príncipe de Maquiavelo. De Nicolás. Así es. ¿Qué tienes de Nicolás? ¿Checaste su biografía? Sí, ahí la chequé en Wikipedia, como siempre, nuestra fuente más confiable. Pues mira, es una fuente, siempre hay que decirlo, es una fuente básica, pero desechable. Es Sí, decir, que te das una idea y ahora sí, a partir de ahí, si vas a hacer un artículo, un ensayo, una tarea o algo más que solo saber lo básico, sí, si ocupas un libro, una antología, un libro de historia, este, ensayos dedicados a él, etcétera, etcétera, etcétera. Enciclopedias también. Un buen diccionario. Fíjate que yo tenía un Larousse, el clásico Larousse gigante, pero no grueso, 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 y en la parte de atrás tenía pura biografía. No sé si te tocó a ti. no, ese ya no me tocó a mí. Era muy común en los 80s y en los 90s. Y hay bastantes por ahí todavía en las bibliotecas. Este, Cuando compres, vayas a libros usados, que ya que puedas salir y lo encuentres, aprovéchalo. Por las biografías, nada, más que nada. Siempre, y no está de más tener un diccionario a la mano. Claro. De hecho, pues son fuente de, puede ser fuente bibliográfica ante una Sí. necesidad. Entonces, ¿qué encontraste en Wikipedia? Pues en Wikipedia, pues está su biografía. Lo que noté es que era corta su biografía, al menos la de Wikipedia. La mexicana. Sí. Pues, ¿qué se puede decir de Maquiavelo? Pues proveniente de Italia, de Florencia, ¿verdad? De El Florencia, 469, que es la sí. segunda siglo ¿qué es? El siglo XV, la segunda parte del siglo XV y principios del XVI. Tuvo, ¿cómo se llama? Tuvo participación política. No, no sé bien qué puesto tenía. Pues más que nada fue un cortesano, un hombre dedicado a la diplomacia con otros estados, con otros gobiernos, también otros países. Entonces viajó a París, viajó a Alemania, no sé si a España, pero estuvo dando vueltas en provincia italiana, más que nada. Ok. Era hombre dedicado a las letras y era, pues como estaba muy bien en contacto, con buenos contactos, pues obviamente este, lo usaron para la cuestión diplomática. No sé si encontraste algo sobre la familia Medici o los Borgia. Pues lo que supe es que primeramente él atentó contra ellos, contra los Medici, no sé cuál sea la pronunciación correcta, Comúnmente escuchamos como Medici. Medici. Atentó contra ellos, pues lo que yo tenía entendido es que como que los aborrecía, los odiaba, no le gustaba que estuvieran en el poder. Y era la familia más rica, ¿no? De Italia o de Florencia, no sé bien de En cuál de las dos. Florencia, bueno, sí, Florencia está en Italia, y pues en parte, gracias a ellos existió el renacimiento artístico en Italia. Hay muchos renacimientos. Está el francés, está el alemán, pero el italiano, pues es el más famoso. Tienes a Miguel Ángel, tienes a Leonardo. Y gran parte del dinero
que se daba para crear las grandes obras que hicieron, pues venía de ellos. Sí, yo recuerdo que en el curso de arte, ahí en la prepa, lo vimos a la familia Medici. Ah, qué bueno, ¿eh? Sí, tuvo mucho soporte la familia para el arte. Supongo que tanto para la literatura como para la pintura, la escultura, para todo, ¿no? Arquitectura bueno, más que nada arquitectura, porque pues tienes los grandes, los hermosos edificios de allá. Florencia es un lugar hermoso para visitar. Las ciudades alrededor también. Y obviamente pues pintura, escultura. Este, mucho arte dedicado a mucho católico dedicado a y puesto en las catedrales, en las basílicas, en las iglesias, en los templos, de allá de Italia. Y pues estaban peleados con los famosos Borgia. ¿Encontraste algo Sí. de los Borgia? De los Borgia casi no, o sea, sé bien que los menciona, Maquiavelo los menciona en El Príncipe y De hecho, ajá. son como los héroes, ¿no? Se podría decir. O Te- sea, así los pinta Maquiavelo. Este, le dedica inclusive, el príncipe el libro está dedicado a César, Sí. a- al hijo favorito de Alejandro, el Papa Alejandro, uno de sus tantos hijos. Es que ¿Sexto? Alejandro VI. Sí. Una familia muy problemática, obviamente altamente corrupta. Eh, lo más probable es que haya llegado también al- Alejandro ha llegado a ser papa este, por, por estar pagando a cardenales para que le dejaran ser papa. Este, Rodrigo, de los Borgia, de los Borjas, son españoles. Es familia rica, muy, muy rica de España. Este, y pues sus hijos, obviamente, o sea, tienes un papa que tiene hijos y los pones como cardenales y los pones con grandes espacios o más bien puestos dentro de la iglesia, pues obviamente ahí hay algo. Entonces no, él no era un hombre, bueno, es que antes la historia de los papas es muy interesante, luego te das una checada. Tenemos papas asesinos, tenemos papas que les gustaba la guerra, que usaban armadura. No necesariamente hay papas dedicados a la lectura, a la metafísica de Santo Tomás o el platonismo de San Agustín. Hubo muchos papas que la conquista, el orden, la paz por medio de la espada era lo que los provocaba. Y pues Alejandro está en ese punto medio. Él más que nada buscaba el poder y el poder para él y para su familia. Y pues obviamente hay una gran, si te metes ya más adentro, hay mucha, mucha historia. Hay novelas, hay series, hay libros, hay películas, corrupción, asesinatos, incesto, hay de todo por ahí. Entonces, a cualquiera que esté interesado, ahí hay mucho drama. Y también con los Medici. Eh, pero entonces Maquiavelo era muy cercano a o bueno, estaba más interesado en la Los Borgia. capacidad de la capacidad de gobernar de Maquiavelo, perdón, de los Borgia. Y, y después sí estaba enojado con los Medici. Básicamente Mm. porque los Medici, pues son como es un linaje, como es hay una familia que siempre se ha dedicado a los negocios, pues al final de cuentas sus hijos y los descendientes y los que siguen y los que les tocó gobernar, pues no llegaban a las grandes expectativas que tenía Maquiavelo para los príncipes, para la gente de poder. ¿Qué más encontraste? Algo que me acuerdo mucho es que pues visitó varios países y lo mandaban como para hablar acerca de guerras o conflictos con
con otros gobernantes. Sí, pues Y diplomático, es para aliviar, alivianar cualquier conflicto que sucede, que haya estado sucediendo en ese momento. ¿Qué más? sí, em, cuando los Medici entran al poder es cuando lo exilian de Florencia y lo mandan, pues lo mandan a como a un pueblo de donde su familia provenía, ¿no? ¿Ese cuál es? Ah, no me acuerdo del nombre. Eh, bueno, es de Florencia, Sí. pero... A ver, déjame checar. Tú deberías tener ya todo eso listo, ¿eh? De regaño. Bueno, lo que yo tenía entendido es que lo exilian como a un pueblito Ajá. y, y después, bueno, lo exilian por estar en contra o como por, ¿cómo se dice? Sí, estar en contra. Sí, Sí, no ser o una sea, persona que esté a favor de ellos. Habla en sí. contra de ellos, escribe en contra de ellos. Entonces lo exilian por eso mismo y se queda trabajando como campesino, o sea, se queda trabajando para ganadería y agricultura. Y ahí es donde escribe varias obras. Tengo entendido que cuando lo exiliaron y cuando estuvo trabajando ahí, pudo escribir como 8 obras más, Sí. porque sí escribió varias, ¿no? Escribió como unas 15 20 obras. Estaba en San Casiano in Val di Pesa. Sí, Es una pequeña comunidad de parte de la provincia de Florencia, alrededor de... sí, siguió escribiendo. Escribió bastante y todavía siguió escribiendo. sí. Y, Pero la obra que nos compete y que más, por la cual es más famoso es el famoso El Príncipe. Nada que ver con El Principito, ¿eh? ¿Qué te pareció la lectura? pues está muy buena, es un muy buen libro sobre política, filosofía política. Y Ya. pues habla más que nada de los principados y de los príncipes que gobiernan pues, los principados. Y habla más que nada de cómo debe ser un príncipe, de qué acciones debe tomar, de cómo debe actuar ante ciertas dificultades. También por ahí habla de sobreponer muros en sus ciudades, cubrirlas con muros para protegerlas o no. Y pues habla de varios temas, pero pues se enfoca más que nada en eso, ¿no? En los principados, en la forma de actuar del príncipe. ¿Y qué te parece? Bueno, es un poco más tosca la lectura comparado con Erasmo de Rotterdam. Y, y es la historia, lo cual le interesa demasiado a Maquiavelo, a Nicolás, a diferencia de otros autores este, humanistas, a él le fascinaba la historia y se argumenta suficientemente con la historia. O sea, él ve los ejemplos que sucedieron en la historia de la política de su pueblo, que es muy vasta, que es muy grande y que sí fue muy, que fue muy archivada. Digo, o sea, en comparación de los turcos, en comparación de los egipcios, que se perdió bastante, los romanos pues, tenían escribanos que se dedicaban a escribir todo lo que estaba aconteciendo y todo lo que sucedía. Entonces, y aparte los grandes generales también escribían y escribían sobre sus hazañas y sus logros y sus tácticas. Entonces, hay una gran literatura sobre el arte de guerra, sobre el arte de diplomacia, sobre el arte político de crear leyes, los senadores, etcétera, también escribían. Por lo tanto, pues para cualquier romano sería cualquier romano que amara la historia o que le interesara el tema político,
tiene bastante de dónde nutrirse, tiene bastante información. Y el pueblo italiano, a diferencia de otros pueblos, es muy patriota, es muy, a diferencia del inglés, por ejemplo, que tiene un humor muy, o bueno, tiene una visión, una perspectiva muy, irónica, de su gobierno. Es una visión muy específica, muy diferente. Digo, de ahí viene la cuestión de división de poderes, etcétera, más modernas. Pero acá, en Italia, su herencia es milenaria. Estamos hablando de que estamos a finales del siglo XV. Ya tenía por lo menos 3000 años de historia, este, que con la cual se está sustentando la famosa ciudad de Roma. Ya no es el gran el imperio romano, es ahora más que nada la gran ciudad romana, que mantiene Italia y que mantiene la Iglesia Católica. Ahí tienes al Papa en el Vaticano, ahí tienes las demás provincias que ceden todo ante el Papa. Sería como sería la gran capital del mundo en esta época. Y ya se descubrió América y está a punto de convertirse España en ese gran monstruo político, económico, que cayó lamentablemente, que no duró mucho, pero estaba convirtiéndose. Ese es el momento, es el famoso siglo de oro de España. Está a punto de. Pero aquí todavía Roma es el centro del mundo. Sigue siendo, y más que nada no por la cuestión política, sino por el poder religioso, / político, pero del Vaticano. Y bueno, ¿por qué se menciona todo esto? Porque parte de lo que se menciona en El Príncipe bueno, la cuestión de este hijo de Alejandro, César Borgia, o César Borjas, que Maquiavelo lo consideraba el gran príncipe, el gran ejemplo a seguir como líder nato, que lamentablemente, spoiler alert, no pudo llegar a ser el gran rey, el gran conquistador, el gran, el gran derribador de murallas que pudo haber sido. Todo por una cuestión de suerte. Fallece Alejandro y al fallecer Alejandro, el Papa pierde todos los favores de la noche a la mañana. César Borgia. Entonces, obviamente es rodeado y vencido. Pero mientras que estuvo en vida Alejandro y hizo su conquista de César, aplicó todas las artimañas que nos platica Nicolás, o tal vez de las que él aprendió, o tal vez que él le comunicó, le confesó, le comunicó, etc. Y ahí, pues, tienes que leerlo. Tienes que leer y saber mucho de historia, para disfrutarlo más. O que te guste, al final de cuentas. Lees El Príncipe, lo que quiero decir es que lees El Príncipe e inmediatamente quieres agarrar el libro de historia para saber quién era César, quién era Alejandro, qué estaba pasando en su momento. O agarras historia y encuentras la historia de los Borgia, de los Medici, la historia de los papas, y también te acerca a encontrarte que aquí está Nicolás Maquiavelo escribiendo El Príncipe. Pero bueno, ahora sí, vamos al tema. ¿Qué dice Nicolás Maquiavelo en El Príncipe? ¿Qué encontraste? ¿Qué te gustó? ¿Qué citas tienes a la mano? Pues mira, algo que me gustaría mencionar primero es que, a comparación del libro anterior que leímos del Elogio a la Locura, aquí empieza el libro, bueno, todo el libro está escrito como, por así decirlo, en orden, porque, por ejemplo, el Es, primer tema del que trata, es un libro más rígido, más estricto, más, sí, no quiero ser filosófico ni académico, pero sí más, ordenado. sí, sí, o sea, por ejemplo, el primer capítulo
Se llama De las distintas clases de principados y de la forma en que se adquieren. Entonces, así es como va desarrollando cada clase de principado, pero luego ya al final, o bueno, durante el libro, habla sobre los principados, después se pasa al príncipe, a la labor del príncipe, al cómo actuar ante la guerra, a cómo conquistar y así, y termina o sea, es un libro muy, muy ordenado Es y muy instructivo también. sí, y eso me gustó mucho, No, pues pero bueno, está haciendo el panfleto para todo aquel que quiera gobernar al estilo de sí, Maquiavelo. sí, es como un libro o sea, como si se llamara Cómo gobernar, o O, sea, o le hubiera puesto cómo gobernar para domis. guía para príncipes. Ya para príncipes, para principiantes. Y es que también es un libro corto, son no sé Sí, cuántas cuartillas te tocó en tu edición, pero en un libro de Porrúa son 50 páginas. sí, en el mío me tocaron como 180, pero estás hablando de que la letra es tamaño Arial 78. No, en uno de estas tan chiquitas. Sí, En un libro normal, pues esto serían, las 50 páginas que yo leí serían unas 100 páginas. sí, Eh, y no es para nada, no hay humor en este texto, no. no hay anécdotas graciosas, hay anécdotas serias, trágicas, tristes, de poder, más que nada. Sí, es una Y- obra muy seria. pero bueno, entonces, del primer capítulo que decías, ¿cuáles son los tipos de Bueno, principados? em, en la edición que a mí me tocó, el libro empieza diciendo en el capítulo 1, todos los estados, todas las denominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados. ¿Cuál es Y la luego diferencia ya, entre los dos? Ajá. bueno, para Maquiavelo hay dos tipos de principados. Yo me fui directamente a los principados, pero pues eh, algo que también hay que mencionar es que para él la república es la mejor forma de gobierno. Es, Aunque tal vez no lo exprese aquí en El Príncipe, eso lo leí en el artículo de Wikipedia, que lo dice en su segundo libro, el de Tito Vito. ujú. No me acuerdo del nombre exacto. Los, no me acuerdo, pero es algo de Tito Vito. Ajá. Ahí menciona que las repúblicas son para él la mejor forma de gobierno. Pero bueno, los dos tipos de principados son el hereditario y los nuevos. Los hereditarios pues son los que se heredan por parte de un padre O o la familia. familia, ¿verdad? Sí, porque a veces puede ser el sobrino, el primo, etcétera. Sí. Y los nuevos se dividen en dos también. Eh, el primero es que se hereda, bueno, no se hereda, sino que se adquiere todo el principado como tal. Y la segunda es ser parte del Estado. Sí, Y te lo robas y en una lo ganas. sí, Te lo otorgan, o ya sea por votos, etcétera. sí, o haces guerra y matas a todos y te lo ganas. Y te lo ganaste. Y Más. el tipo de principado nuevo son gobernados por príncipes, por lo general. En el segundo capítulo, Maquiavelo dice que es más fácil obtener un principado hereditario, pues solo hasta con no alterar el orden de los príncipes anteriores, o sea, solo basta con no alterar lo que un príncipe anterior dictaminó, ¿verdad? Sí, pasaba bien seguido. También si te metes a la historia de los príncipes, los reyes y las herencias de Inglaterra, cada historia que te vas a encontrar, siempre es como en Hamlet o es como en Rey León, siempre es el tío. Siempre es el tío
o el primo o el hermano, o la madre. Está horrible eso. Sí, Pero hay muchas historias de terror de que pues es matando a tu propia familia para quedarte con el reino. sí, pues es Inclusive, puro inclusive, deseo de poder. claro. Entonces, en este tema, pues es un tema muy político, pero también lleno de ese tipo de historias. ¿Qué más? En el tercer capítulo menciona lo que es un principado mixto. Dice que es uno en el que hay un miembro agregado a un conjunto anterior. Por lo general tienen o sea, lo que menciona es que como si se adquiriera otra tierra además de donde estaba el principado. Sí, es que pasaba era muy común que pues conquistas o colonizas o de alguna forma haces una alianza, entonces pones ahí como si estuvieras jugando Risk. En esa parte de Alemania pusieras una de tus tropas. Sí, Entonces ahí pones a un primo, ahí pones a un descendiente, o pones a un familiar, etcétera, o a alguien de la nobleza, y ya se convierte en el líder de esa región. Y sí. pues te hace caso a ti, pero él ya se queda en ese lado. ¿Qué más? Y bueno, en los principados mixtos por lo general tienen la misma lengua o son de la misma provincia. Y si es así, o sea, si es de la misma provincia, es más fácil conservarlos también. Perdón por interrumpirte, pero ahí es donde ya se abre el tema, el diálogo, a la problemática mayor que menciona Maquiavelo. Que no haya tanto lío y que la gente ame, los siervos amen al príncipe y no lo odien, que no haya conflicto. Y esa es Sí, una problemática porque llegas a un nuevo estado o llegas a una nueva provincia y no tienes su cultura, no eres de ahí, no tienes familiares, y te ponen a mandarlos a todos. Entonces, obviamente tienes que llegar firme, tienes que llegar con armas, pero si no eres lo suficientemente, si eres bastante tiránico, te van a odiar y se van a rebelar en contra tuya. Entonces, también tiene que haber ahí un punto en el cual puedas controlar eso. Y en parte de eso se trata ese libro. Estoy buscando ese punto medio en el que, cómo hacerle para gobernar en este tipo de situaciones. ¿Qué más? Eh, en el quinto capítulo, eh, para, eh, aquí Maquiavelo dice que hay tres modos de gobernar y conservar un estado que ya se regía por leyes anteriores. La primera es destruirlo, la segunda es radicarse en él y la tercera es dejarlo regir por sus leyes, obligarlo a pagar un tributo y establecer un gobierno compuesto por un corto número de personas. ¿Qué opinas tú, Elliot, de que pues una de las opciones sea destruir completamente, o bueno, sí, destruir un pueblo, Pues que haya paz? creo que ahí no entendí muy bien el punto, porque dice tres modos para gobernar, pero pues al destruirlo prácticamente no hay nada que gobernar, si no estableces tú a más personas ahí, a Lo más... destruyes, pero es un sentido figurado. Cuando lo destruyes, pues, quiere decir que los vences. O sea, llegas y Ok, erradicas a su ejército, los vences y tomas el poder. Destruyes las piececitas del Risk, te salieron los dados, y te quedas ya con ese espacio. Una, te van a odiar los nobles, sí, tienes que matarlos. Te va a odiar el pueblo, entonces tienes que buscar el favor de ellos, porque la masa siempre gana al final de cuentas. claro, Si se rebelan contra ti, ya como son mayoría, pues vas a perder. Entonces por lo menos ya derribaste su ejército. sí. Entonces te tienes de ganar. Entonces, ¿te fijas en el juego maquiavélico del cual está hablando Nicolás? A lo que se está Sí, haciendo. Entonces, de alguna forma
el nivel sociópata que hay que manejar como gobernante. Ajá. De que estás lidiando con una visión del hombre como masa. Sí. Entonces no es la visión del hombre libre, no es la visión del hombre democrático, no es la visión del hombre republicano, no es la visión del hombre que se va, o sea, que necesitas educar, el moderno en el cual se educa, cual tiene derechos, nada que ver, nada que ver. Esto es un pensamiento en el cual el aspecto humano es negativo, no es positivo. Sí. El ser humano es malo por naturaleza y si los dejas y si dejas que gobiernen, van a hacer un descontrol, entonces tú los tienes que controlar en cuestión de la masa, en cuestión del pueblo. Si es la nobleza, pues es gente con dinero y gente que nada más busca la ganancia de su linaje, de su familia, que ellos crezcan en la escalera de la nobleza para llegar a ser príncipes o reyes. Entonces, estás en una constante combate y tomar decisiones pues, depende mucho de tus consejeros, depende mucho de ti y depende mucho de las circunstancias y las situaciones que aparezcan, según Nicolás Maquiavel. ¿Qué más? Oye, bueno, antes de que continuemos, unos puntos que estarían, antes de que nos vayamos más lejos, por ejemplo, aquí dice, me regreso un poquito, estoy en el capítulo 3. Dice, el príncipe que anexa una provincia de costumbres, lengua y organización distinta a la de la suya, debe también convertirse en paladín y defensor de los vecinos menos poderosos. Ingeniarse para debilitar a los de mayor poderío, cuidarse de que bajo ningún pretexto entre en su estado un extranjero tan poderoso como él. Quiere decir, tienes que cuidar de todos. Y si eres provincia, tienes que cuidar también de los pueblos y las villas que están alrededor de tu capital. Y de ejemplos históricos. En una ocasión conquistan los romanos ¿cuál es el ejemplo que hay aquí? Que los romanos establecieron colonias y vieron la oportunidad de que alguien más entrara, por lo tanto, hicieron lo común era que los romanos, pues para vencer a algún pueblo que parecía que pasaba mucho en el Medio Oriente, con el cual batallaban bastante, hacían un trueque, hacían un trato con otro pueblo para vencerlos. Pasó aquí con los prehispánicos también. Cortés tuvo que hacer amistad con los pueblos que estaban en contra con los mexicas que estaban en el centro. Y así tuvieron el número para poder vencerlos, pero tienes que quedar bien con ellos. Sí. Ellos obviamente te van a pedir algo. Y si los vences, y esos que te ayudaron se quedan ahí contigo y son mayoría, los tienes que destruir, los tienes que quitar. Es lo que también le considera que fue una gran hazaña de César Borgia, que a todos los que los ayudó, no, a uno los mató y a otros los tiró al león. Se quedaron sin nada. Otra cosa que quisiera comentar también del tercero, dice, de lo cual es una regla, que el que ayuda a otro a hacerse poderoso causa su propia ruina, porque es natural que el que se ha vuelto poderoso recebe la misma astucia o la misma fuerza gracias a las cuales se le ha ayudado. O sea que si tú estás del otro lado, si tú ayudaste a un César, a un príncipe, a un reino, debes de tener la mentalidad de que ese reino al que estás ayudando no te va a dar nada. No vas a ganar nada con ayudar a ese otro reino. Y, a ver, espérate, no se supone que los gobiernos deben de ayudarse entre sí. Los reinos deberían ayudarse entre sí. Estamos en una mentalidad diferente.
donde la ganancia propia, donde todos los seres humanos, donde todos los reinos, donde todos los pueblos son egoístas. El pueblo busca el beneficio propio. ¿Cuál es el beneficio propio del pueblo? Pues que tenga trabajo, que no tenga tantas responsabilidades, que no tenga que pagar tantos impuestos, que tenga luz, que tenga agua, que tenga wifi, que tenga calles, que pueda tener un trabajo, que pueda estudiar, que pueda tener un trabajo para comprar su carro, para tener una casa, para ir de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a la gente le encantan los beneficios, no le gustan las responsabilidades. Así son también los gobernantes, así también son los dueños de las empresas, así también son los príncipes, igualitos. Y por último, antes de que sigamos, y te sea la palabra, dice ya en el capítulo 4, lo que no pende de la poca o mucha virtud del conquistador, sino de la naturaleza, perdón, lo que no depende de la poca o mucha virtud del conquistador, sino de la naturaleza de lo conquistado. Quiere decir que siempre hay que estar consciente, según Nicolás Maquiavelo, del contexto. A veces el príncipe puede tener el destino encima de él o el ser elegido por Dios, pero las circunstancias, la cultura, el reino, la cercanía con otro reino, el producto que se consume, etcétera, puede hacer que todo termine. ¿Te fijas, Nicolás? Es que también hay que estar descifrando cuál es la mentalidad, cuál es la filosofía, cuál es la perspectiva de Nicolás Maquiavelo. Primero, los hombres son malos por naturaleza. Segundo, todo es decidido por las circunstancias, por las cosas que suceden y pasan, los famosos accidentes de Aristóteles. Entonces, él no es metafísico, él no le interesan los universales, él no interesa, él a pesar de todo eso, le interesa la razón y la lógica y que todas las decisiones sean tomadas de esa forma. Pero él sabe muy bien que todo esto es circunstancial, accidental, la vida, la realidad. ¿Qué más? ¿Qué más encontraste? Pues mira, yo aquí ya me pasé al capítulo 9, ¿Está bien? ¿Está entonces bien? no sé si tienes una idea entre el 5 y el 9. Bueno, del 6 dice, pues debe considerarse que no hay nada más difícil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que introducir nuevas leyes. Lo mismo que discutía Aristóteles, porque todo lo nuevo al pueblo se vuelve loco. A la gente le gusta la costumbre. Es que estamos en una época en la cual no existe la modernidad, no existen las nuevas cosas. El tiempo es lento, el tiempo es regresivo. El mejor momento en la historia es la época del Edén. En nuestra actualidad, el mejor momento es el mañana, la posibilidad de lo que pueda hacer mañana. Entonces, no nos interesa, en esa época no les interesaba lo nuevo, les alteraba mucho. Entonces, si llegaba un nuevo príncipe, o si el príncipe que ya estaba empieza a cambiar las leyes, pues lo más seguro es que le iba a ir mal y no iba a haber quien lo apoyara. Entonces, tenía que pegar bastante y dedicar bastante política, bastante diplomacia, bastante dinero y muchos favores al pueblo, muchos favores a la nobleza para poder cambiar las leyes, renovarlas. Que ¿Ah? eso es lo que hoy pues ya no se ve. ¿Va? O sea, el hecho de que el pueblo casi no apoye a un nuevo gobernante. O sea, creo que cada gobernante tanto en México, en Estados Unidos, no sé si en todo el mundo literalmente, pero pues en la mayoría de los países, cada que entra un presidente nuevo, hay cierta gente que lo apoya. Ajá. Y ahí está hablando de que cuando hay un príncipe nuevo, pues muy probablemente no sea apoyado. ¿Qué le pasó a Obama con su famoso healthcare? También muy bien, hay que hacer esas analogías con la actualidad. Nadie apoyó su healthcare. Siguieron diciendo que este, la- la- el seguro social, el seguro médico,
universal, o sea, que toda la gente tendría derecho a medicina y asistencia médica, decían que era comunista. Los republicanos no lo apoyaron, los demócratas no lo apoyaron, el pueblo no lo apoyó, nada más los más pobres, obviamente, por las obvias razones. Pero en la televisión, si entras a Fox News o CNN, etcétera, pues era pura cuestión negativa, esa cuestión. Eh, y bueno, en la actualidad ya tenemos esto de la televisión, bueno, primero los periódicos, después fue la radio, después la televisión y ahora las redes sociales. Eso hay que agregarle. Entonces, aquí también está. A ver si llegamos al punto y si me pierdo de una vez lo comento. También hay que crear una narrativa. ¿Cómo es que, sí, a ver si lo encuentro, sí, a ver si lo reencuentro, sí lo marqué. Hay que crear una narrativa para poder ganar, por ejemplo, en elecciones, en la actualidad. Y en esta época de Maquiavelo hay que crear una narrativa para convencer al pueblo de pelear a favor de él. O sea, tenías que convencer a un pueblo de que se diera sus hombres, o sea, su fuerza de trabajo, que son los que están dedicados al campo, a pelear, prácticamente a morir. Entonces, y estamos en una época también de cultura de violencia, si hablamos de Maquiavelo, de que es muy común morir a los 15, perdón, de 17 a 27 años, es muy común morir por una guerra. Es tener 7, 8, 10 hijos y que 3 murieron en el parto, 4 son mujeres y los demás que salieron hombres, solo sobrevivieron 2, ya de viejos, o sea, mayores de 30 años. Por la cultura, por las constantes guerras que había entre pueblos, entre sí, inclusive de la misma provincia. Y el punto es que en la actualidad también tienen que crear una narrativa. Los pobres, la narrativa de Obrador es que va a apoyar a los pobres. La narrativa del PAN es muy, muy diferente. Y de hecho la narrativa de Trump es, vamos a hacer América great again. La narrativa de Biden, que todo vuelva a ser digno de ser americano otra vez. Y siempre hay que tener una constante lucha. Hitler también la aplicó, o sea, los pobres contra los ricos, los pobres contra los judíos, los pobres contra los burgueses. Eso se aplicó aquí y funcionó. Funcionó. ¿Por qué funciona? ¿Por qué se aplicó? Porque funciona y funcionó. Y va a seguir funcionando. Siempre hay que tener una narrativa. Obama, obviamente, es una narrativa de ser por ser afroamericano, para dónde iba a ir. Pero si te fijas, es algo que ya no puedes evitar, porque si no la gente no se... Es muy lejana la figura de un presidente, es muy lejana la figura de un príncipe. Todavía en la localidad del alcalde, todavía hay una posibilidad de que vayas a un mitin o pase por la colonia, etcétera. Pero que tú lo conozcas y que sepas cómo es él, es prácticamente imposible. Entonces lo que nosotros nos queda es una imagen residual de toda la propaganda que se hace. Entonces realmente nosotros no conocemos a los políticos. Nosotros no conocemos a los dirigentes. No sabemos cómo son como personas. Vemos imágenes de ellos. Formas, sombras, muy estilo mito de la caverna de Platón. No vemos sus realidades. Tampoco sabemos, cuando ya están trabajando, tampoco estamos conscientes de las decisiones y responsabilidades que tienen. Tampoco. Entonces, y nada más nos llega la versión mutilada de las noticias en redes sociales y luego cambiada y transformada con memes y con comentarios tóxicos. Eso es lo común. Eso es lo que tenemos. Entonces, es imposible ahorita tener o pensar o hacer ciencia de la política. Ya me estoy adelantando a mis tesis, a mis ideas. Pero bueno, déjame leerte una cita.
Dice, el príncipe nuevo que crea necesario defenderse de enemigos, conquistar amigos, vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse amar o temer de los habitantes, respetar y obedecer por los soldados, matar a los que pueda perjudicarlo, reemplazar con nuevas las leyes antiguas, ser severo y ser amable, magnánimo y liberal, disolver las milicias, y pues todas las situaciones que se tienen que meter el príncipe, conservar la amistad de reyes, etcétera. El que juzgue indispensable hacer todo esto, digo, no puede hallar ejemplos más recientes que los actos de César Borgia. Y, ok, era todo lo que iba a decir. Estamos en el capítulo, yo estoy en el 6. Es para esclarecer lo fascinado que estaba Maquiavelo con las decisiones que tomaba César Borgia. Y también encapsular todo lo que tiene, toda la situación que tienen que escoger, todo lo que tienen que decidir, todo lo que tienen que prever. No lo quiero repetir, pero pues es conservar la amistad de los reyes, los príncipes, pelearse, ser magnánimo, ser amable, ser liberal, qué onda con los soldados, cómo comportarse con su milicia, el pueblo, ser amado, ser temido por el pueblo. Son temas muy importantes para Nicolás, para Maquiavelo. ¿Por qué? Porque eso define si va a conservar el título de príncipe, si va a estar vivo o muerto en un día para otro. Esa es la otra. Ahorita en la actualidad sí sucede, pero no es tan fácil que te mates a un gobernante. Puede escapar. Se puede rebelar el pueblo y puede haber una guerra civil inclusive la milicia te puede apoyar y lo quitan, pero escapa. Agarra un avión y se va, como lo que pasó en Cuba, que escapó el que era presidente cubano cuando ganó la revolución cubana de Fidel Castro. Huyó a Estados Unidos. Pero en esta época sí, sí te mataban. Sí te aplicaban un 4, muy al estilo César. Eh, pasas un pasillo y te encajan un cuchillo y luego llegan otros nobles y también te encajan el cuchillo. O sea, eran a unos príncipes que trataron muy mal a la milicia en plena, en plena, en plena, en plena campamento militar, pues se lo echaron. Alrededor de todos lo querían matar, entonces obviamente se lo echaron. Envenenado, etcétera. Sí pasaba. Entonces, estar consciente de esa posibilidad es una gran dificultad. Déjame leer algo del capítulo 7. O sea, es el 8. Sí, eso es muy importante. Es el capítulo 8 y es lo que define la perspectiva del ser humano de Maquiavelo. Dice, creo que depende del bueno o mal uso que se hace de la crueldad. Llamaré a bien empleadas las crueldades cuando se aplican de una sola vez por absoluta necesidad y cuando no se insiste en ellas. Por el contrario, se trata de que las primeras se vuelvan todo lo beneficiosas posibles para los súbditos. Y mal empleadas son las que, aunque poco gracias al principio, con el tiempo antes crecen que se extinguen. O sea, puede ser malo. Nicolás Maquiavelo le dice al principio, puede ser malo siempre y cuando que esa cosa que hagas mala te beneficie a ti, beneficie a los demás y no se extingue. Si haces algo malo y no le beneficia a nadie, mucho menos a ti, estuvo todavía peor. El mal que hiciste. O sea, matar a alguien, robar a algo. Que aparte, ¿cómo decirlo?
Al final de cuentas, casi todos los reinos, casi todos los príncipes, casi todas las dinastías, las herencias, el dinero que se tiene, casi todo es robado. No hay nada que no haya sido, digo, la idea de que algo que le pertenece a alguien es una idea que fue hecha por alguien que le quitó algo a alguien. Esa es la base de parte de nuestra cultura. Ahora sí, capítulo 9. ¿Qué quisieras comentarnos del capítulo 9, Eli? Bueno, en el capítulo 9 habla del Principado Civil. Y aquí Maquiavelo define el Principado Civil como aquel en que un ciudadano, no por crímenes ni violencia, sino gracias al favor de sus compatriotas, se convierte en príncipe. Lo escogieron. Sí. Em, Dice que llegar a ese principado civil no depende de los méritos o de suerte, sino de una habilidad propiciada por la fortuna y necesita del apoyo del pueblo o de los nobles. O sea, prácticamente lo que yo entiendo es que el principado civil es como el que se obtiene y en donde aparte te quieren. Sí, si te ocupan, te necesitan. Pasaba mucho cuando eran generales, que pues eran habían tenido victorias y era una situación difícil de reino en el cual estaban siendo conquistados o tenían un reino vecino que sabían que en cuanto se muriera el rey, iban por ellos. Entonces, que era muy común, era de hecho muy, muy, muy común. Nada más que se estirara la pata y el reino vecino ya tenía las espadas afiladas para acercarse. Pasaba bastante. Entonces, es cuando aparecen los famosos Césares. Es la historia de cómo se crearon los Césares. Que bajo un estado de emergencia se pide al gran general, al gran líder, que les ha dado tantas tierras, tantas conquistas, que los ayude en ese momento. El problema es que se queda, no se fue. Um, Le gusta el poder. Eh, Fíjate que a partir de ahí, ¿qué más? Bueno, yo ahí ya me voy al capítulo 12 y 13. ¿Tienes algo entre el 9 y el 12? Por ejemplo, dice, es una necesidad para el príncipe vivir siempre con el mismo pueblo, pero no con los mismos nobles. Debería o crear nuevos o deshacerse de los que tenía y quitarles o concederles autoridad y capricho. El pueblo los puede hacer felices. Los nobles no importa que nunca van a estar felices, porque sabes que cualquiera de ellos puede seguir en la en en el poder. O sea, puede que después de tu muerte uno de ellos siga, entonces les beneficia mucho a la familia que tú mueras o no apoyarte. Eh, También otra cosa, a aquellos que se unen y no son rapaces se les debe honrar y amar. A aquellos que no se unen se les tiene que considerar de dos maneras. Si hacen esto por pusilanimidad, o sea, cuando pides ayuda a un reino exterior o a un grupo, a otro pueblo para que te ayuden en una guerra, por ejemplo, aquellos que se unen y no son rapaces se les debe honrar y amar. A los que no, tú debes servirte en especial de aquellos que son de buen criterio. Pero cuando no se unen sino por cálculo y por ambición, es señal que piensan más en sí mismos que en ti. Y de ellos se debe cuidar el príncipe y temerles como si se tratase de enemigos declarados. O sea, tú pides ayuda a un reino amigo y, y no te apoyan, pero no te apoyan porque les conviene más que tu reino desaparezca, que el otro venga y conquiste. Pues ahí es cuando ellos son más enemigos. Y si tú ganas de pura casualidad, ya que te vean debilitado, van a ir por ti. Es como un libro de la guerra de Sun Tzu. Por ahí va también este libro. Continúo.
El que llegue a príncipe mediante el favor del pueblo debe esforzarse en conservar su afecto. Cosa fácil, pues el pueblo solo pide no ser oprimido. Es lo que te decía, al pueblo no le gusta las responsabilidades, al pueblo le gusta los beneficios. En esta época, pues, trabajo seguro, que los caminos estén libres de villanos, de asesinos, de ladrones, eh, eh, y que puedas ser protegido bajo las murallas del reino. En esta época, pues, todos los derechos de trabajo, libertad entre comillas, tener familia, tener casa, tener medicinas, tener calles, tener luz, tener wifi, etcétera, etcétera, etcétera. Tener esas vacaciones. Imagínate los de primer mundo que la clase media baja tiene acceso por el sueldo que tienen, todavía tienen acceso a vacaciones una vez al año por lo menos. Y no son vacaciones de que me fui a Tampico. No, son vacaciones que me voy a la India, son vacaciones de que haga un crucero de un mes, etc. Este, ¿Qué más? Sigues. Bueno, ahí ya en el capítulo 12 y 13 Ujú. menciona que hay tres tipos de tropas. La primera son las mercenarias, la segunda son las auxiliares y la tercera son las mixtas. Que ahí también a mí se me hace importante ¿Cuál, entender cuáles son cada una. cuál es las que tú, bueno, las mercenarias pues son las que tú pagas, pero no tienen respeto al príncipe. Sí, Las auxiliares son las que, o mixtas, son cuando ya sean amigos, ya sean, o en parte mercenarias y en parte las propias. Y las propias, bueno, son 100% tuyas. sí. ¿Cuáles tú encontraste que Maquiavelo prefiere? Pues mira, lo que yo entendí, y es por lo que dice así al principio del capítulo, es que él prefiere las mixtas, porque al principio dice, las primeras dos son inútiles y peligrosas. Entonces ahí ya te das cuenta de que pues prefiere las mixtas. Dice que los mercenarios son desleales y temerosos, así los describe. Pues cuando viene la batalla, solo piensan en huir y rendirse. Era muy común, era muy común que cuando pues, compras mercenarios, los reyes compraban mercenarios y peleaban por ti, pero cuando se notaba a leguas que iban a morir, que iban a perder, ahí es donde ya dejaban las armas y huían. Era común, entonces no son recomendadas. Sí, Pero el beneficio de que tener tus propias tropas, que también lo comenta Nicolás Maquiavelo, es que por lo menos sí se dedican a tu reino, sí se dedican, por lo menos no al principio, pero sí a tu reino. Y él dice, sí, aman más al príncipe, pero más bien aman más al reino. O sea, sí, sí, sí se quedan a morir hasta el último, sí. a diferencia de los otros. Y creo que ahí es donde relaciona, o sea, con esa idea es donde relaciona las tropas auxiliares, porque son las que, dice, son aquellas que se piden a un príncipe poderoso para que socorra y defienda a otro estado. Ahí lo difícil, ahí lo malo en ese juego de ajedrez es que como no son tuyas Exacto. y se quedan, o sea, ganan, pero se quedan, este, pues Te dominan a ti, es nada más cuestión de voluntad del rey, del otro rey de quitarte a ti. claro. Fíjate, me voy a adelantar, pero estoy en el mismo capítulo. Dice, en cuestión del príncipe, ¿cuál sería la acción del príncipe cuando están las tropas? Si un principado o una república debe tener sus milicias propias, ok. Que en un principado el príncipe debe dirigir las milicias en persona y hacer el oficio de capitán. No, nada más, en realidad no le enseñaban literatura a los príncipes, les enseñaban el arte de la guerra, les enseñaban a leer para que pudiera leer todos esos libros del arte de la guerra. Esto Claro. se dedicaban más que nada y les enseñaban esgrima, y les enseñaban cabalgar y les enseñaban pelear sobre el caballo.
y tácticas de guerra, etcétera, 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 porque eran muy necesarias. Desde la época del Medio Oriente que, como que platicamos la otra vez, desde los sumerios hasta todavía, todavía hasta la actualidad. Sí, y es por eso que él, en cierto sentido, prefiere las mixtas, porque las dice que son propias y además se compone de súbditos y por ciudadanos o por servidores del príncipe. O sea, esas son como el ejército mexicano, nada más que cuando te dicen que vayas a marchar, pues no quieres, pero ellos en las mixtas sí quieren apoyar al príncipe. Y fíjate, no, fíjate, yo no marché, yo no hice el servicio militar. 2 años antes de que me tocara lo eliminaron, o más bien lo dijeron que ya no era necesario para tener tu credencial para votar. Entonces ya no fui. Mucha gente, como eso no lo publicaron, o no toda la gente se enteró, todavía le tocaron a varios conocidos. Pero yo no lo hice. Este, pero según la política, según Maquiavelo, yo como ciudadano, como patriota, así como me da una patria, así como me da una nación y los derechos y obligaciones y los beneficios, pues yo también debería darle algo. Entonces, mínimo debería haber hecho el servicio militar, pero bueno, soy maestro, entonces educo, entonces también doy un servicio a la patria, el servicio a los mexicanos. Claro. Así yo descanso tranquilamente la noche, convenciéndome de que es parte de mi servicio. ¿Qué más? Pues de ahí yo ya me paso al 14. ¿Tú tienes algo del 13? El 13, bueno, dice, en suma, resume, en las tropas mercenarias hay que temer sobre todo las derrotas, porque, o sea, si ganan, bueno, tú quieres que ganen los mercenarios, pero si son es más común que caigan en derrota, porque no aman al gobierno, no aman a tu gobierno, no aman a tu patria, no aman a tu rey. En las auxiliares, los triunfos, porque en las auxiliares, como ya habías comentado, pues están militares de otras provincias, por lo tanto puede haber ahí algún disturbio si ganaron. Y el otro problema de los mercenarios es que le pasaron a los romanos. Tienes ya una cultura, tienes ya una generación o un estilo de vida de guerra, de mercenarios. Por ejemplo, los espartanos se dedicaban a la guerra. Ellos ofrecían sus servicios para guerrear. Eran muy buenos en lo que hacían y por eso no siempre ganaban, pero eran muy confiables. E inclusive por lo mismo también hubo mujeres que participaban en la guerra, porque tenían esa facultad, o sea, llegaban a ese nivel o a ese tipo de cultura en la cual podían prescindir de, de una mujer que no tuvieran, que se dedicara nada más a la casa. O sea, tenían la capacidad de tener de mujeres dedicadas a la guerra. No en todas las culturas apareció esa posibilidad, porque en la mayoría de las culturas era una cuestión de vida o muerte. Y es mejor tener mujeres que sobrevivan, que huyan y sobrevivan con más niños y creando más niños, a que mueran todas también. Ah, esa era la mentalidad de la época. Eh, pero bueno, ya me perdí. Me iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Pero el punto era que las tropas mercenarias hay que temerles en las derrotas y a las auxiliares en los triunfos, porque ellas mismas te pueden crear un conflicto después de haber ganado. En esta época, cuando ganan, aún todavía puede haber más guerra o un conflicto de intereses. ¿Vas a qué capítulo? Yo voy a leer del 14. A ver. Bueno, el 14 prácticamente lo resumí en una cita y ¿Ok? A ver. dice,
Un príncipe no debe tener otro objeto, ni pensamiento, ni preocuparse de cosa alguna fuera del arte de la guerra, y lo que a su orden y disciplina corresponde, pues es lo único que compete a quien manda. Así es, y muy bien, es la misma cita que tenía. Y de aparte, pues a su ejército también tiene que mantenerlo preparado, entrenarlos, ejercitarlos, y por eso la caza era un deporte, no nada más un deporte eh, divertido, sino también un deporte que procuraba ejercitar las facultades que se dan en la guerra, del cuerpo, etcétera. ¿Qué más? ¿Del 15? ¿Tienes algo? No, de ahí ya me paso hasta el 17. Mira, del 15 nada más hay que comentar, dice, en cuestión de la ética o la moral más bien del príncipe, dice, sé que no habría nadie que no opinase que sería cosa muy loable que de entre todas las cualidades del príncipe, que fuera a poseer un príncipe, deberían ser buenas. Pero, como no es posible poseerlas todas, ni observarlas siempre, porque la naturaleza humana no lo contiene, esta es la definición del ser humano para Nicolás Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza. Le es preciso ser tan cuerdo que sepa evitar la vergüenza de aquellas que le significarían la pérdida del Estado. O sea, de todas las cosas que pueda hacer mal o todos los vicios que pueda tener el príncipe, mínimo no tener aquellos que lo harían perder el Estado, o sea, que lo mataran o que venga un reino y los conquiste. Mínimo. Eh, a ese nivel de política está fundamentando Nicolás Maquiavelo, porque no es la política de que vamos a ser todos amigos, no es la política de vamos a crear unas naciones liberales, unidas, o liberar otras naciones. Estamos en una política de mantener a los siervos, de mantener a la manada, de mantener también el poder. No es un arte de la política, es un arte de la guerra. El arte de la política es aquella que une los estados. La del poder es aquella que mantiene, que se persevera, que sobrevive a pesar de los demás. Entonces es una visión total egoísta del ser humano y del Estado. Pero es lo común y es el problema. Porque Nicolás Maquiavelo no es que él quiera que los humanos sean así, sino que encuentra que los seres humanos son así. Es honesto en eso. Al estilo de Nietzsche con el cristianismo en a final del siglo XIX, donde dice que ya nos interesa, no somos cristianos, somos materialistas. Nos interesa el dinero, nos interesa el poder. Entonces, no es cristiano, somos hipócritas. Por ejemplo, escogemos la vida dependiendo del trabajo que vamos a tener, no el servicio o lo que vamos a dar a los demás. Ese sería ser cristiano. O sea, que yo, no sé, hiciera médico, eh, policía, militar, maestro, o sea, que tuvieras una carrera que fuera servicial. Eso es más cristiano que ser dueño de una taquería, que ser taxista, que ser administrador, fundar una compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Ser ingeniero, etcétera. Bueno, ese es del 15. ¿Del 16 no tiene nada? No. Por ejemplo, aquí habla hablando de vicios, porque pues, están los vicios de los famosos príncipes, famosos reyes que se dedican a gastar lo que no es de ellos. Dice,
Si desea conservar su reputación, a imponer excesivos tributos, a ser riguroso en el cobro y hacer todas las cosas que hay que hacer para procurarse dinero, lo cual empezará a tornarlos odiosos a los ojos de sus súbditos y nadie lo estimará, ya que se habrá vuelto pobre. Y si entonces advierte su falla y quiere cambiar de conducta, será tachado de tacaño. Es muy importante, bueno, es muy importante el aspecto que había mencionado, que amar al, que el príncipe sea amado y no odiado, porque no se lo echan. Y bueno, ya termino con esto diciendo, en nuestros tiempos solo hemos visto hacer grandes cosas a los hombres considerados tacaños. Dice, no, porque el vicio del tacaño es uno de los vicios que hacen posible reinar. Entonces, cualquier reino, según Maquiavelo, cuyo príncipe, cuyo rey sea un tacaño, pues mínimo por lo menos tiene dinero para cualquier emergencia. Ahora sí, el 17. En el 17, pues está esta cuestión, aquí es donde entra esta cuestión, que ya la había escuchado antes, nada más que no me acuerdo dónde, y según yo sí es muy sonada, nada más que no estoy seguro, que es si es mejor ser amado que temido o temido que amado. La famosa cita de Maquiavelo, sí. Sí. Y pues Maquiavelo piensa que todo príncipe debe ser temido y más aún los nuevos príncipes. Para él no hay nada mejor que ambas, o sea, que tanto lo amen como que él sea temido. Pero pues no existe la posibilidad de que haya ambas, de que tanto lo amen como lo teman. Dice, entre lo menos peor Sí, es ser temido. O sea, lo ideal sería que todos te amaran, sí, pero y cuántas, dice, pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. Los exacto. hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se hace temer. Pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. Y Entonces, ahí también menciona ajá, directamente, dice, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse. ese es el problema. Si eres, si, si, si eres muy afable como líder, es como, si eres muy afable como líder, pues se van a aprovechar de ti. Es como el maestro. Llegas al salón de clases y no castigas cuando un muchacho haga algo que no debe hacer, haya hecho algo que no debe. Que, si hace algo malo, llegas al salón, hace algo malo y no es que lo castigues, sino que le llames la atención. Aparte de ahí ya saben todos que pueden seguir haciendo eso o otras cosas parecidas, etcétera. Y es una de las reglas de maestro, de que hay que llamar la atención a la primera y ser rápido y bien certero en esa situación, en ese tema. Porque si no, híjole. Y bueno, y dicho y hecho, a la primera tienes que llamar la atención. Digo, porque yo, bueno, como maestro de prepa, o que di clases de prepa, estás todavía en época de crecimiento, de formación. Sí, Ya en la universidad, ya no estás o sea, ya estás hecho. Entonces, no vale la pena llamarte la atención o castigarte. En temas académicos, sí. O sea, si no hiciste bien un ensayo, si no hiciste bien una cita, etcétera. En temas académicos, por supuesto, sí hay que llamar la atención, pero en cuestión de conducta, pues ya estás hecho. Si eres mezquino, vas a seguir siendo mezquino. O sea, mínimo puedes llegar diciendo eso en la primera clase. Si van a ser mezquinos, seanlo, pero aquí en mi clase no, por lo menos. Depende del ambiente que quieras llevar en tu clase. claro. Este, ¿en qué nos quedamos?
En- ¿Qué más de ese en que- capítulo? Más bien, perdón. sí. Eh, ya al final de este capítulo, Maquiavelo concluye con que el amor depende del hombre y, bueno, el amar depende del hombre y el temer depende del príncipe. El príncipe debe apoyarse en lo suyo y en lo externo, pero tratando siempre de evitar el odio. ¿Por qué? Porque, bueno, siguiendo lo que tú decías, si merece fama, si es un príncipe muy cruel, jamás podrá tenerse un ejército alguno unido o dispuesto a la lucha. O sea, siempre va a tener esa dificultad. No lo van a apoyar. Sí, Este, y es que si nos metemos, eso es la otra. Si, si llegas siendo muy tiránico con los alumnos en la clase y hay una situación, eh, no sé, que no llegaste al salón de clases porque se te ponchó una llanta, los alumnos van a llegar a decirle al perfecto, ¿no? Profe, no, le van a llegar a decir que no, no vino y nos vamos. Este, pero cuando te quieren, los muchachos se quedan por lo menos unos 15, 20 minutos o a veces la media hora. sí. O si pasa algo peor, a veces te apoyan los muchachos o hablan bien de ti o si te despiden injustamente, ¿por qué se fue el profe? Ya, te apoyan por lo menos por ahí. Pero si no, pues les vale y están felices. ¿Qué otra cosa? Pues yo ya me paso al 18, Ajá, ok. ¿ok? En el 18 habla de las formas de combatir y menciona dos, con leyes y con la fuerza. Aquí Ujú. hice una pequeña tablita con dos características de cada una. Con leyes, la forma de combatir con leyes es distintiva del hombre, pero no basta con combatir con las leyes. Y la forma de combatir con la fuerza es distintiva de la bestia y es forzoso recurrir a ella. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué más? Pero dice que el príncipe debe saber ser hombre y ser bestia, o sea, tanto saber combatir con leyes como con fuerza. Ser el zorro y el león. Así es, Que después comentas. El zorro es astuto como el zorro, pero furioso como el como león. el león. En el Fíjate, a mí me capítulo gusta, 19, no te me vayas ah, porque dice, en el mismo capítulo dice, los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Eh, para seguir hablando de la forma y la perspectiva de Maquiavelo sobre el ser humano, son simples y obedecen de manera a las necesidades del momento. Y sí es cierto, o sea, ¿cuál es el problema más fuerte que tenemos en la actualidad? Pues la pandemia. Pero hace un año, hace 5 años, hace 6 años, hace 20 años, nuestro sistema de salud de este país está como está. Porque hace 20 años lo empezaron a tratar como, como, bueno, no me voy a meter en tan local. Pero si se hubiera pensado en el futuro, pues en lugar de quitarle el apoyo, en lugar de meterlo en corrupción, pues se hubiera apoyado de forma diferente. en lugar de hacer una refinería, En lugar de ser, deja tú de refinería. La- si vamos a hablar de este tema, si vamos a hablar de Pemex y la refinería, si hubieran apoyado las refinerías que ya existían, cuando sí, estaba el PAN o cuando estaba el PRI, en los 90s, en los 80s, el PRI, este, o sea, con el PAN, perdón, las refinerías que se hicieron cuando estaba el PRI, si el PAN las hubiera apoyado, si no las hubieran sacado de lana, si no hubieran apoyado un sindicato corrupto, etcétera, 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 y si no las hubieran vaciado, si no hubieran regalado los buques para los narcos, si no hubieran regalado etcétera, 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 si no hubieran apoyado el huachicoleo,
pues no se hubiera necesitado una refinería. Y sí, no hubiera necesidad del famoso gasolinazo en el periodo de Peña Nieto. Pues siempre nos podemos ir para atrás y decir que aquellos, que aquellos, que aquellos. Ese es el problema. Porque nunca se piensa a futuro. Y ahorita estamos con el problema del presente. Y podemos criticarle mucho al actual, pero todos los problemas que él tiene son heredados del periodo panista y del periodo priista. Entonces, ¿cuáles son sus problemas actuales? El problema actual más fuerte que tiene es la pandemia. Y entonces, si nos metemos al IMSS, es el problema. A futuro hay que pensar también. Ah, dice, estamos todavía en el 18, ¿verdad? Sí. Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto, religioso y asimismo serlo efectivamente, pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario. Debe ser capaz, si vas a ser piadoso, tienes que estar consciente que debes de hacer lo opuesto y que vas a hacer lo opuesto y que vas a estar en una necesidad de circunstancias en las que también vas a tener que hacer lo opuesto. Y viceversa. O sea, si vas a ser cruel, pues tienes que estar consciente que también tienes que dar clemencia. Y si vas a ser clemente, tienes que estar consciente que vas a ser cruel en algún momento, como cualquier líder. O sea, saber cuándo es la circunstancia en la cual tengas que, o como maestro, el momento en el que le dices salimos temprano y en el momento en el que dices hay examen, o hay tarea o doble tarea. ¿Qué más? Pues me paso al 19. Ok. Em, este capítulo es un poco más larguito, así lo sentí yo, pero pues como quiera sigue siendo corto. El libro es muy corto en general. Sí, son como 6 páginas, 5 páginas. Sí, aquí yo resumí así todo el capítulo. Dice que si se es amado por el pueblo, no hay conspiración por la cual preocuparse, mas preocúpese si es odiado o despreciado. Y pues habla más que nada de que el pueblo o pues los que te ayudan a gobernar, por así decirlo, pues pueden conspirar contra ti y matarte o hacer un intento. Pero si se es amado por el pueblo, si eres un príncipe amado, pues no hay por qué preocuparse por eso. Pero si se es odiado o despreciado, ahí sí es cuando te deberías de preocupar. Importante, lo que hay que destacar es al nivel al cual está Maquiavelo teorizando. Porque una cosa es lo que ahorita estábamos comentando de las circunstancias, y es lo que siempre está comentando también Maquiavelo. El hombre siempre está pues accediendo ante las circunstancias, y hay que estar consciente de las circunstancias, del contexto. Ahorita pues ya es el contexto geopolítico. Eh, y lo que es Maquiavelo para la humanidad es la pérdida de la inocencia política. Porque, ¿qué quiere decir eso? Porque ya no está la opción de decir, voy a creer en este político, voy a creer en esta política, voy a creer en esta constitución, en estas leyes, en este gobierno, en este presidente. Eh, Porque tiene la capacidad de ser esto y más de lo que habla Maquiavelo. O sea, gobiernos que son muy respetados, pero por el otro lado están destruyendo otro gobierno o están destruyendo otro país o están, o peor aún, no reconocer dónde está el poder realmente, quién es el que realmente mueve las líneas de poder.
En Estados Unidos, por ejemplo, mucho lío sobre Trump o Biden, democráticos o republicanos, pero el que gobierna realmente es el ejército en Estados Unidos. Es ese poder que dos terceras partes o casi la mitad del dinero que ganan en impuestos desaparece y lo utilizan en cosas que nunca van a decir de que, para qué lo usen. Eso es poder. Sí. El gobierno federal estadounidense, ellos sí dicen, o sea, sí tienen que darle cuenta al pueblo diciéndole en qué gastaron en vasos para café, en las oficinas, en la renta de luz, etcétera. El ejército no lo hace, no se lo piden. Aquí en México, ¿quién rinde cuentas de los narcoejército que tenemos? ¿Quién rinde cuentas? O sea, ¿quién los castiga? O sea, y en el mundo. O sea, la mafia siempre ha estado, los intereses de poder siempre han estado, el narcotráfico, bueno, el mercado negro siempre ha existido. La esclavitud y la trata de blancas todavía existe, entonces siempre ha existido, siempre existirá. Entonces, ¿por qué no se dan de cuentas? O sea, ser totalmente invisible eh, cuesta, y eso es poder. Pero bueno, continuemos. ¿Qué más? Pues ahí yo ya me paso al 21. ¿Tienes algo del 20? Dice, el príncipe que teme más al pueblo que a los extranjeros debe construir fortalezas, pero el que teme más a los extranjeros que al pueblo debe pasarse sin ellas. En definitiva, no hay mejor fortaleza que el no ser odiado por el pueblo, porque si el pueblo aborrece al príncipe, no lo salvarán todas las fortalezas que posea, pues nunca faltará al pueblo una vez que han empuñado las armas extranjeros que lo socorran. También es una cuestión de cómo ha cambiado la guerra. O sea, ya se están enfrentando a guerras en las que, a pesar de tener muros, perecen. Ya no es no es una muestra de confianza tener tantas murallas. Ya no dan esa confianza, perdón. En la actualidad, por ejemplo, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo con tantas fake news. Ya es tan fácil, ya es tan fácil que ya no puedes confiar. Y ese es el punto de lo que lo tengo que repetir. Ya no puedes confiar. Y si los medios de comunicación también son parte de este sistema de poder, pues tampoco puedes confiar. Ya no puedes confiar en nada. Pero sigamos. Del, ¿Cuál estás? ¿El 22 o el 21? Tengo del 21. A ver. Aquí dice que todos los príncipes serán estimados por medio de sus más grandes empresas y los ejemplos de raras virtudes. Así es más o menos como empieza el capítulo. Y aquí, bueno, antes ya había mencionado Maquiavelo sobre las empresas que hacen los príncipes o gobernantes y pues busqué la verdadera definición de empresas y son como las grandes acciones que hacen. Y supongo que aquí se refiere más Maquiavelo a las grandes acciones sobre la guerra, sobre la dominación. Y bueno, también sobre el trato al pueblo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque dice después en ese mismo capítulo, siempre verás que aquel que no es tu amigo te exigirá la neutralidad, y aquel que es amigo tuyo te exigirá que demuestres tus sentimientos con las armas. Este, bueno, es lo mismo de la guerra. O más bien,
Salud. O bueno, es otro tema. Pero sí, tienes razón. El tema aquí eh, es, a final de cuentas, es que al final, bueno, son muchas. Se compleja, se abre el tema. Pero hay que empezar diciendo que, a ver, ya me revolví. Estamos al 21. Sí. Ah, ok. Eh, ¿Y qué es lo que quieres decir? Ya me revolví yo. Me perdí. Que, bueno, yo lo que entiendo aquí es que los príncipes pues van a ser queridos o amados por el pueblo por las acciones que hagan por ellos, las acciones que hagan por el pueblo, las acciones que hagan para el pueblo. Y los ejemplos de raras virtudes, pues ahí no sé muy bien a qué se refiere, pero pues supongo que también Ah, sí, sí, que sí, 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 sean, sí, que sí. sean como un ejemplo. Pero por irme, es que también hay que darle beneficios al pueblo. También hay que apoyarlo. Comida, instalación, mejor tipo de riego, mejor tipo, pues, digo, ¿qué es lo que hacían los pueblos en estas épocas? Que creaban canales para riego, daban seguridad en los caminos porque había mucho asesino, había mucho ladrón. Eh, Procuraban, ayudaban, la construcción de iglesias, por lo menos una escuela, eh, la, la cuestión de las enfermedades, la cuestión de protección, que hubiera, lo más importante es que hubiera murallas en cada reino, para que, digo, para eso están ahí, para ser protegidos por las murallas. Y, y este es un momento, y pues lo mencionamos en el capítulo anterior, es un momento en el que ya se encuentran con murallas que pueden ser destruidas por la ingeniería humana, que ya crean estas grandes catapultas que pueden destruir las grandes murallas y los castillos también. Eh, entonces, aquí es donde ya importa más, y lo hace ver Nicolás Maquiavelo, el tema de cómo tú te portas, eh, cómo controlas, cómo manipulas, cómo usas tus virtudes para que puedas hacerte de amigos. Esto lleva, por eso hizo la cita que me revolví. Hacerte de amigos o hacerte de enemigos. Tienes que tener los amigos correctos y los enemigos también. Tienes que tener los enemigos correctos, o sea, los que puedas vencer. Claro. Dice, aquel que no es tu amigo te exigirá neutralidad. Este, Cuando hay una conquista, cuando hay un movimiento, porque Suiza se hizo, por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Suiza se hizo neutral. No era amigo de los aliados, no era amigo de Inglaterra. Son bancos opuestos a los banqueros ingleses y estadounidenses, pero hay negocios ahí. O sea, son los banqueros de los alemanes también y los italianos, pero también de los gringos y de los ingleses. No podía, no, iba a decir algo muy feo, pero ladraba, era, era un bar en el que todo entraba, de todos, que todo entraba a ese bar. Dice, y aquel que es amigo tuyo te exigirá que demuestres tus sentimientos con las armas. Eh, Hitler lo hizo, se lo pidió a este Mussolini, a Italia. No tenía el poder, no tenía la infraestructura, no tenía el ejército, por eso fue derrotado, pero, pero se lanzó Mussolini junto con Hitler a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Francia también, pero bueno, Francia no sabía que no tenía esa capacidad. No estaba todavía, no se había realizado. No estaba consciente de su circunstancia militar en la Segunda Guerra Mundial. Pero, pero bueno, ese es el punto.
que hay que saber, hay que reconocer los enemigos y los amigos, lo que te piden, eh, a partir de lo que habías comentado tú. ¿Qué era? ¿Recuérdamelo? Que los príncipes serán estimados por medio de sus grandes empresas y los ejemplos de raras virtudes. Bien. Bueno, es que hay que comentar esto, no sé si tengas la cita donde dice que dará seguridades a los ciudadanos, el príncipe. No. Dice, la prudencia estriba en saber conocer la naturaleza de los inconvenientes y aceptar el menos malo por bueno. El príncipe también se mostrará amante de la virtud y honrará a los que se distinguen en las artes. Dará seguridades a los ciudadanos para que puedan dedicarse tranquilamente a sus profesiones. Y ese es uno de los requisitos del buen gobernante para Nicolás Maquiavelo. Ser prudente para conocer la naturaleza de los inconvenientes. Y así ser un gobernante que pueda proveer a los ciudadanos de dedicarse tranquilamente, o sea, paz y prosperidad. Esos son los requisitos del gobernante. Si no lo hiciste, no eres un buen gobernante. ¿Qué tal? ¿Comentario? Pues no. Es que, bueno, hay que pensar en el nivel, al nivel de líder, al nivel de gobernante, al nivel de... Básicamente lo que el gobernante hace es cumplir todos los favores regresar todos los favores que pidió a los que le dieran los favores para que él llegara ahí. Del capítulo 22. Bueno, yo ahí ya me voy hasta el final, hasta el 26. Espérame. El 22 dice, hay tres clases de cerebro. El primero discierne por sí, el segundo entiende lo que los otros disciernen y el tercero no entiende nada. ¿Cuál es el mejor? Obviamente el que discierne por sí mismo. Pero es muy común que cada gobernante tuviera varios consejeros, todavía en la actualidad, para eso son las secretarías, y dan los consejos y cumplen le dicen lo más necesario a los gobernantes. Pero aquel, según me queda lo que piense por sí mismo, pues es mejor. Claro que siempre se espera que un gobernante sea inteligente, pero la verdad es que no. ¿Qué más? ¿Del 24 no tiene nada? No, del 24 no. Yo tengo, dice, no debemos dejarnos caer por el simple hecho de creer que habrá alguien que nos recoja, porque no lo hay. Y si lo hay y acude, ¿qué tan cristiano crees que haya sido Maquiavelo? No es para salvación nuestra, dado que la defensa ha sido indigna y no ha dependido de nosotros, y las únicas defensas buenas, seguras y durables son las que dependen de uno mismo y de sus virtudes. Y del 25, lo cual no se debe... no, eso no. Bueno, el 26, ¿qué tienes? Ahora sí. Bueno, en el 26 ya, pues es el último. En la versión que yo tengo es el último. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, es el último. Bueno, y aquí quiero leer algo que habla, bueno, dice al final, el capítulo 26 se llama ¿qué? Exhortación a liberar a Italia de los bárbaros. Y casi terminando,
Dice, si vuestra ilustre casa quiere emular a aquellos eminentes varones que libertaron a sus países, es preciso, ante todo, y como preparativo indispensable a toda empresa, que se rodee de armas propias, porque no puede haber soldados más fieles, sinceros y mejores que los de uno. Y si cada uno de ellos es bueno, todos juntos, cuando vean que quien los dirige los honra y trata paternalmente es un príncipe en persona, serán mejores. O sea, O sea que cuando un príncipe, bueno, lo que yo entiendo es que cuando un príncipe demuestra que está unido al pueblo y que quiere lo mejor para el pueblo, es cuando va a tener, por así decirlo, ciudadanos o incluso soldados más fieles a él. fíjate que el tema de política me molesta bastante y me estresa mucho. Ah, porque eso no es cierto. Ah, o sea, es cierto, lo dice Maquiavelo. Es una teoría y es digno de entender. Pero, pero hay una distancia muy fuerte entre el que lidera con que, con que es guiado. Sí. Y no es lo mismo. Y no están a la par. No existe, no existe. Ah, la democracia nos dice que todos somos iguales, pero la realidad es que no. Y el problema de la realidad política es ese, que no todos somos iguales. Claro. Unos requieren de diferentes cosas, otros requieren unas cosas y otros requieren otras cosas. Unos prefieren salud, otros prefieren educación, otros prefieren, se cumplió hoy, se permitió hoy, hoy se aceptó ya por fin que se consumiera marihuana y, ¿En dónde? y aquí en el país, ¿Ah? todo el país. Pero todavía falta que digan los estados, eso ya es otra cuestión. Pero pues están los que están peleando por que la violación sea considerada un delito mayor, que haya pena máxima para ellos. Están, están los que no tienen casa, están los que no tienen trabajo, están los que no, los que se están muriendo en los hospitales, están los que están muriendo en las casas por la pandemia. Eh, Están los que están perdiendo oportunidades de, de inversión. Están los empresarios que están perdiendo otro tipo de oportunidades también. Hay de todo. Todos son diferentes, están en diferentes circunstancias. Entonces no existe, o sea, ¡ay, me enoja! No, no hay ley, no hay gobierno, no hay poder que pueda cumplir con todas las necesidades de un pueblo. Es imposible. Un presidente no es Dios, un presidente no es mesiánico, no va a llegar y va a cambiar todo y arreglar todo. Y el pueblo está tan dividido. Me enoja, Sí. básicamente es lo que más me estresa y lo que más me enoja, todo este tema. Por eso, el pueblo está tan dividido, tan separado y está tan embobado por los medios y por sus individualidades y sus circunstancias que tampoco puede ver eso. Entonces, llega un gobernante, por ejemplo, en esta época los príncipes hacen cosas, tienen grandes conquistas, regalan pan al pueblo, les pones un circo romano, perdón, les pones el coliseo romano, este, haces leyes que le quitas tributo a ciertos impuestos, haces feliz a tu pueblo, les das tierras, les prometes trabajos a tus nobles, a tu senado, etcétera. Pero por el otro lado, al siguiente día te lo quita todo. No sé si me entiendes. O sea,
todo, nunca hay que confiar y hay que entender y hay que tener lógica y razón. Es decir, las cosas que hace un político, ¿qué quiere decir esto? Las cosas que hace un político tienen dos caras y en la actualidad ya parece que tienen como 4 o 5 caras. Que digan una cosa, que hagan una cosa, ¿por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿A favor de quién? ¿En contra de quién? Y esa es la circunstancia del momento o una del futuro, del pasado, del presente. Entonces, la mentalidad del ser humano es síntesis, cerrar, definir, hacer lo más simple posible. Y por lo general nos quedamos con el encabezado de una nota del Universal, que para el colmo es bien chayotero, pero bien chayotero. O de Televisa, los encabezados, los primeros 5 minutos de Televisa, que da el resumen de las noticias, o de Azteca, o Telediario aquí en lo local, o en el Twitter, etcétera. Entonces, el problema es, netamente, para mí, bueno, yo soy humanista y me dedico a educación, entonces para mí el problema es educativo. La gente no le interesa, la gente está feliz, el mexicano está feliz, está contento con que haya un líder que nos guíe, que nos lleve, que nos proteja, que haga todo por ellos. No, el pueblo mexicano no ha pasado esa mayoría de edad. Está tranquilo, o más bien, acepta, es dócil, es un infante que todavía no quiere tener la responsabilidad de su pueblo, porque eso es como ciudadano también tienes la responsabilidad de tu pueblo, pero no lo hacemos, no queremos, no hemos crecido de esa forma, no se nos ha educado tampoco de esa forma. Y por eso me enoja, por eso me estresa, y por eso quisiera decir muchas otras cosas, pero no serían tan prudentes o tan beneficiosas. O sea, ¿para qué decir maldiciones? ¿Para qué decir, para qué hablar mal? Si de por sí ya estoy hablando mal de mi pueblo. Este, lo más, a partir de Maquiavelo, el punto es, ok, Maquiavelo, el punto es, no podemos ya confiar en los gobernantes, no podemos confiar en el pueblo, no podemos confiar en la clase media, porque nosotros no somos clase media, y en la clase alta tampoco, a los burgueses, a los empresarios, a los nobles, tampoco se puede confiar en ellos, porque sus intereses están a otro nivel, a otra dimensión. Los intereses del pueblo no son los mismos intereses de los empresarios. Los políticos tampoco. Y para colmo, hay partidos políticos. No me hagas empezar con los partidos políticos. Oh, odio el sistema partidista el cual tiene México. Odio este sistema. Al menos no tenemos en el sistema bipartidista que tienen los gringos. Al menos. Porque ahí nada más tienen dos opciones. Uno malo y uno igual de malo. Y de hecho hay como un chiste que dice este filósofo contemporáneo, Zizek, que dice que va a una cafetería y pide un café sin leche y la muchacha o el muchacho que lo atiende le dice, no tenemos café sin leche, pero le puedo traer un café sin crema. Entonces, dice que hace la analogía de que así son los partidos en Estados Unidos, Con el mundo. que es, sí, en el mundo en general, que uno es café sin leche y el otro es café sin crema. ¿Cuál prefieres? Pues vamos a cortar. Vamos a, nada más quisiera resumir. Es un libro que te hace pensar en la malicia, en la mezquinidad del ser humano y también de la clase dedicada a gobernar al ser humano. Y la realidad es esa. Entonces hay que estar conscientes de eso. Y en
no dejarse llevar por cualquier noticia. Y de hecho, para colmo, ahorita estamos en una época en la que el fake news es la normativa. Es tan mentiroso Donald Trump que ya nadie le cree si está diciendo la verdad. A ese punto hemos llegado. Eh, pero creemos cualquier mentira cuando alguien dice la verdad de él. O sea, si él dice la verdad y cualquiera, y muchos alrededor dicen mentiras sobre él, creemos más las mentiras que las verdades. Entonces no hay lógica y no hay razón y no hay un estudio real o un interés real de entender y conocer la política del ser humano y menos la local. Porque al final de cuentas parece ser que ya son dos cosas separadas, la política como ciencia y la política como práctica. Y no debería ser así. Este, pero resumidas cuentas, a partir de Maquiavelo ya no puedes confiar y debes de ser consciente de que hay muchas cosas que están pasando y tú no sabes nada, absolutamente Sí. nada. Este, pero bueno, Elliot, muchas gracias. Nada más para terminar, Dale. me gustaría mencionar que, que en la edición que yo leí, no sé si sean todas, termina con una cita, con algo que escribe directamente Maquiavelo, Ah, claro. con como un tipo de dedicatoria que dice, la virtud tomará las armas contra el atropello. El combate será breve, pues el antiguo valor en los corazones italianos aún no ha muerto. No deja de ser patriota, Maquiavelo, no deja de ser un amante de su país y tener esperanza de su país. Sí, No dudo que yo cuando fallezca, no dude tampoco de hacer una cita parecida al hablar respecto a mi país, a mi pueblo. Este, pero ya veremos, quién sabe. Eh, pues bueno, digo, este tema es muy estresante para mí porque todo lo que está sucediendo en la actualidad es solo conflicto. Y sí, política es conflicto. Y el problema es que no, la política como ciencia no es lo opuesto, es enmendar el conflicto, es el puente, es el arte de entablar comunicación y relaciones y amistad entre los pueblos, entre los seres humanos, no separarlos, que se socialice. sí. Este, pero bueno, ya sí, vamos a seguir hablando de política, créeme. De hecho sigue otro, ¿no? Sigue otro más o menos, pero en la modernidad también y más, ahora sí más moderno, más reciente y más vivo. Pero pues sigue Tomás Moro, de Utopía. Ok. ¿Ya le diste la checada? Todavía no. Ya ahorita en la noche, bueno, pues ya. Ahorita le doy una checada. A ver dónde lo encuentro. Bueno, no, pues hay tiempo. Pues muchas gracias. Sí, Nos escucharon, nos aguantaron, perdón, pero no, me estresa demasiado este tema. Me nubla también. sí, es muy Inconscientemente, conflictivo. conscientemente no quiero pensar en esto, pero ¿por qué? Porque sé que me hace sentir muy estresado. Pero es un tema que hay que platicar, hay que discutir, eh, Así. pensar también, reflexionar. El, hay mucho todavía y ahorita la política está al orden del día. Hay muchos conflictos. Pues muchas gracias, Elliot. Eso. Gracias a Por ti, aguantarme este par de horas. a los que nos escucharon. Gracias por aguantarnos ahí otras 2 horitas más o menos. Pero bueno, vamos a recordar mucho a Platón, la que sí. Ok, Bueno, nos vemos. nos Gracias. vemos. Hasta luego. Adiós.